el país está cada vez más caliente en términos electorales, políticos, candidaturas, y la temperatura va a subir más. ¿Quién será el próximo presidente de Bolivia? Presidenta, no lo digo porque hasta ahora no aparece ninguna mujer que pudiera optar por una candidatura. Presidente. Y la otra gran pregunta es, el movimiento al socialismo más, con Luis Arce, con Andrónico. A ver, no se enoje, pero voy a mencionarlo al propio Evo Morales, aunque yo sé que no está habilitado y todo lo demás, pero pongamos a los tres, que al final terminaría siendo lo mismo, ¿no? Muchos dicen, no nos confundamos, lo mismo nomás. El MAS logrará conservar la presidencia y el poder en Bolivia, lo conseguirá. ¿Cómo? Sacará un as bajo la manga. Bolivia cambiará de rumbo y dará un viraje del socialismo hacia otra forma de ejercer el poder y de gobernar en Bolivia. Eso lo va a decidir usted con su voto. Espero que sea con su voto y que no se decida de otra manera o por abajo. Jorge Tuto Quiroga es uno de los candidatos que está ahí en la pelea y está en la lucha para ser presidente del país. No es la primera vez que lo intenta Tuto Quiroga, antes ya fue presidente, no por elección, sino por sucesión, pero ahí está. Jorge, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Valoro siempre la predisposición que usted tiene a conversar con Herbol cuando lo convocamos. Jorge, de manera muy concreta, breve, le pido su opinión. El sentimiento suyo, el MAS al final podrá conservar el poder, Bolivia cambiará de rumbo, no sé si ahí con Manfred, con Tuto, con Samuel, con Jaime Dun, que tiene alguna certeza ya a poco tiempo de la elección. Jorge, bienvenido, lo escucho. Gracias, Pedro. Si me permites, empiezo transmitiendo mi profundo dolor como católico ante la pérdida del Santo Padre. El Papa Francisco se nos fue ahora en la mañana temprano y ha causado una enorme conmoción y dolor mundial. El primer Papa latinoamericano. Siempre esperábamos ver un latinoamericano ganando un mundial de fútbol, en conciertos, ganando un campeonato de tenis, pero escuchar a una santidad como él hablándonos en nuestro idioma natal nos emocionó mucho, y la pérdida de él nos conmueve profundamente. Y recordamos su visita a Bolivia el 2015, Dios lo guarde al Santo Padre y a todos los católicos. A ver, en lo que estamos acá, claro que va a haber cambio, Pedro, no tengo ninguna duda sobre ello. El MAS es un proyecto en fase terminal, decadente, absolutamente putrefacto. Han destrozado el país, han dejado la economía sumida en crisis, y tú hablabas de varios nombres que se ventilan en ese lado. Que si Evo Morales, por inhabilitado que esté, dice que va a marchar y que va a seguir persistiendo. Arce, por deteriorado que esté, él dice que va a candidatear. Llueven las proclamaciones que él se manda a hacer por un lado y por el otro, utilizando los resabios del aparato prebendal, que si Choquehuanca va, que si Andrónico viene. Al final de cuentas eso es irrelevante, porque es un proyecto que no importa si están divididos en 1, en 2, en 3, en 4, es un proyecto por primera vez en 20 años en minoría, porque el pueblo boliviano abrió los ojos, se percató que lo que se sosteníamos hace mucho tiempo, que estaban farreando el gas, acabando con los dólares, dejando al país con devaluación, con colas interminables de diésel y gasolina, con desempleo masivo, sin futuro, sin esperanza, es propio de un proyecto decadente que está terminando. Bolivia va a cambiar de rumbo. Yo le pido a la gente que mantenga la serenidad y tranquilidad. Yo sé que, como siempre, hay un cúmulo de partidos, de siglas que están en la contienda política. Eso no es nuevo, eso siempre ha sido así. Pero el pueblo boliviano ha mostrado que ha aprendido a ir concentrando su voto en una opción en su momento de resistencia democrática ante un proyecto hegemónico como fue el MAS. Ahora será para concentrar el voto en una alternativa de cambio democrático que pueda salvar la economía, devolver la estabilidad, cambiar radicalmente todos los sectores, generar empleos, abrirnos al comercio, reconstruir la democracia, luchar contra la criminalidad, hacer un gobierno transparente y honesto. Y la gente va a encontrar ese rumbo de oposición democrática.
Nosotros tenemos una propuesta clarísima en ese sentido de hace mucho, mucho tiempo. Somos los únicos que hemos de forma rotunda manifestado y demostrado cómo podemos salvar la economía, cómo podemos cambiar de rumbo. Y estoy optimista y convencido que el pueblo boliviano, conforme nos acerquemos a lo que faltan 16 semanas, va a determinar un rumbo de cambio radical, dejando atrás 20 años oscuros y abriendo un futuro luminoso para nuestra Bolivia. Jorge, usted dice la población sabrá tomar rumbo. Bueno, la oposición por X o Z motivo, que se podría polemizar mucho o poco, tal vez no vaya totalmente unida con un candidato único, como se dijo, aunque hasta el final hay que esperar a ver qué pasa. Pero si no es así, Jorge, ¿usted confía en que la gente va a unificar el voto? Le voy a poner un plano hipotético. Si no lo logra la gente, si a pesar de todo fragmenta su voto, y por esas circunstancias políticas y electorales el MAS aparece en una segunda vuelta y gana la elección y conserva la presidencia, Jorge, a ustedes les van a pedir cuentas y les van a echar el muerto, pero terriblemente. ¿Qué dice usted sobre esa posibilidad? Que hay que dar esta lucha y batalla. Yo la vengo dando mucho tiempo. Estoy consciente de lo que enfrentamos. Sé perfectamente que en Venezuela, en Nicaragua, en otros lugares, la supuesta fragmentación de la oposición no era casualidad, Pedro Saúl. He visto cómo hoy día en Venezuela están convocando, después de haberse robado la presidencia, a elecciones regionales y varios supuestos opositores se están prestando a blanquear la intención de Maduro para fines de mayo. Es así como funcionan los proyectos autoritarios. Lo que la gente tendría el derecho a demandarte es ¿por qué no luchaste? ¿Por qué no hiciste todo lo que estuvo a tu alcance? Yo lo vengo haciendo siempre en las buenas y en las malas, cuando eran momentos duros y difíciles, cuando el MAS tenía la situación económica favorable y yo peregrinaba por todo lado diciendo que se están farreando el gas. Y me decían hace 15 años, pero queda gas para mucho tiempo y cuando se acabe, ¿qué vamos a hacer? Y aquí estamos. Y desde el 2015, hace 10 años, mostrando semana a semana cómo derrochaban los dólares. Con esa credibilidad ganada y con la capacidad demostrada en el pasado de haber hecho programas internacionales para enderezar la economía y darle viabilidad, es que venimos, y en tu radio hablando desde el 2020, que si no se hace un programa de salvataje internacional de balanza de pagos, no vamos a tener futuro y que iba a llegar la devaluación, lo decíamos y así sucedió, que llegaban las colas de diésel y gasolina, así fue, que la inflación se disparaba y anda ahora al mercado. Lo imperdonable sería no decirle la verdad a la gente, no mostrar un rumbo alternativo. El resto es mucho de la gimnasia política y estoy absolutamente convencido y el tiempo lo demostrará que va a haber una votación por un cambio democrático aplastante. Yo no veo ni siquiera, y si me dices, el MAS llega a unificarse, llega a segunda vuelta, te aseguro que en segunda vuelta serían rotundamente derrotados, siempre y cuando se le muestre a la gente un programa de cambio y no meramente el decir, saquemos al MAS y después veamos qué hacemos. Yo lo vengo haciendo. Y el que no te diga, como lo digo yo, que va a ser un programa internacional que traiga dólares y que genere un puente de estabilidad y que eso es necesariamente con el Fondo Monetario Internacional, con cofinanciamiento del Banco Mundial, BID, CAF, FLAR, con bonos de emisión de carbono, reprogramando y reestructurando la deuda cara y corrupta. Este programa de 12.000 millones que describo en detalle hace mucho tiempo, somos los únicos que decimos esto. ¿Y por qué es clave eso, Pedro? Porque si tú dices, elíjame, saco al MAS y después veo qué hago, y no hay dólares y siguen las colas, te van a sacar a patadas. Eso sería lo imperdonable. Lo imperdonable para mí es no decirle la verdad con toda responsabilidad a la gente. ¿Y qué hizo Salvador en febrero con Bukele? Un programa con el Fondo Monetario de 1.200 millones y 2.300 millones de cofinanciamiento del Banco Mundial BID. ¿Qué hizo Milei hace 10 días? Exactamente lo que estamos señalando. ¿Qué venimos diciendo acá? Eso, si no le damos un cambio de rumbo, demostrando cómo recuperamos un suministro de dólares que nos permita acabar con las colas de diésel y gasolina, reponer el flujo normal de divisa extranjera en la moneda, para tenerla de forma estable, para salir del corralito bancario, para que las remesas tengan valor. Y con ese puente de estabilidad, si no hacemos una reforma de todo, de hidrocarburos, de minería, de agropecuaria, de litio, de justicia,
tributaria para cambiar radicalmente de rumbo, no va a haber futuro para Bolivia. Lo imperdonable sería hacerse al loco y pretender que esto es cuestión de buscar una persona que baile bonito para que llegue a la presidencia y después el país se derrumbe. Estamos en un momento refundacional de cambio de rumbo, estamos explicando a la gente cómo hacer esto y lo vamos a seguir haciendo de esta forma clara y rotunda. Yo veo otras voces de oposición que dicen hay que seguir haciendo lo mismo que Tilín, un poquito mejor. No, hay que cambiar radicalmente del rumbo de Evo Morales y Tilín en todo, en lo económico, en lo judicial, en lo institucional, en lo constitucional, en lo sectorial, en lo productivo, en lo comercial, en el programa de estabilidad. Y lo venimos explicando de esa forma. Lo imperdonable para mí, Pedro, es no decirle a Bolivia la verdad de cómo podemos cambiar de rumbo y contentarse con por unos meses sacar al MAS para que después colapse todo, como nos ha sucedido ya o como ha sucedido en otros países. Hay que cambiar de rumbo para siempre, con un programa nítido, diciéndole a la gente, esta es la verdad, este es el programa, este es el salvataje internacional, así le devolvemos a Bolivia estabilidad hasta fin de año, así cambiamos absolutamente de rumbo en todos los sectores para tener una Bolivia diferente, no por un gobierno, por 20 o 30 años con un camino totalmente diferente a la destrucción que hemos sufrido durante estas décadas. Jorge, usted decía, a la gente hay que hablarle claro respecto de cómo se va a solucionar el problema económico del país, sin mentiras. Usted ha señalado claramente y lo ha ratificado y dice, yo voy a apelar a organismos internacionales que nos apoyen, nos colaboren, traer dólares. Jorge, por el otro lado, entonces, ¿qué va a ser lo duro de este reordenamiento, de estas medidas de recambio en el país? Porque probablemente no van a ser algodones, ni flores, ni rosas. De este reajuste, ¿qué va a ser lo duro, Jorge, para la gente, en lo económico, en el factor social tal vez? ¿Qué le diría a usted? Primero que lo más duro, Pedro, es tener un país con una inflación galopante. ¿Por qué? Porque el MAS vivió durante años gastando enormes cantidades de dinero, no solamente en fábricas que no servían, en todo, para que tengamos idea de las cifras. Cuando el MAS empezó, el gasto corriente del Estado, viajes, viáticos, vales, gasolinas, equipo de escritorio, edificios, aviones, todo lo que gastaban ellos, incluyendo esa supuesta inversión que no era más que gastadera, era 2.200 millones de dólares cuando empezaron. Este año, presupuesto 2025, es 24.600 millones de dólares, es 11 veces más. ¿Para quién va a ser el beneficio de parar la inflación? Para el pueblo que está sufriendo en el mercado cuando va. ¿Para quién va a ser el beneficio de tener dólares? Para aquellos que no quieren trabajar horario continuo en una cola por diésel y por gasolina, estando horas sentados en cola, unas horas trabajando y otra vez de vuelta a cola. ¿Para quién va a ser el beneficio? Para aquellos que confiaban en tener dólares para recibir remesas, para tenerlos depositados en el sistema financiero sin que les roben la mitad del valor, a aquellos que quieren comprar medicamentos y que quieren tener dólar accesible al precio normal, para aquellos hermanos que viven en frontera y que en Pando, en el Beni, ven que el real no vale 1.10, 1.12, vale 2.30, o el peso argentino está por los cielos en la frontera del sur, o el sol peruano en Desaguadero. Esa es la gente que está sufriendo, que requiere la estabilidad. Ahora, la Dolce Vita, para los masistas, que son una rosca que ha disfrutado del poder con aviones, con helicópteros, con viajes. Fíjate este pequeño detalle, Pedro. Cada vez que don Evo Morales convoca a una reunión en el Chapare, don Andrónico se escapa y se va a Paraguay, se va a España. ¿Y con qué dólares viaja? ¿Tú crees que él está erogando eso? No, nosotros estamos pagando los dólares para que sigan en la vida dulce que se están dando. Ellos siguen en la jauja, la rosca masista, acostumbrada 20 años a aprovecharse del Estado, del gobierno y de los recursos de los bolivianos. Esa es la rosca que va a tener que empezar a aprender a trabajar y dejar de vivir del Estado boliviano. ¿Cuál es la diferencia, Pedro Saúl, sobre esto? Yo recuerdo que cuando hacíamos la condonación de la deuda externa con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, el BID, y fuimos el primer país del mundo de eliminar toda la deuda externa, y había condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones? Dedicar los recursos que uno ahorraba
de hacer los pagos a la deuda externa y dedicarlos a la pobreza, a conseguir 10,000 maestros bilingües, 2,000 ítems de salud, a dedicar más recursos per cápita a poblaciones rurales que a poblaciones capitalinas. Esa es la realidad que hoy día se puede constatar y demostrar. Entonces, ¿quién es el que sufre hoy, todos los días, cuando no hay suministro de dólares? Los bolivianos que andan con el Jesús en la boca, viendo cómo está en colas interminables, viendo que cuando reciben remesas les dan la mitad, viendo que sufren el corralito y sufren cuando ven que el gobierno se gastó la plata del gas, se gastó la plata de los dólares y se presta. La inflación siempre es un fenómeno monetario, es el gobierno que se acaba los recursos genuinos de gas, de los dólares, de ingresos fiscales y empieza a sacar préstamos del Banco Central. Este año solamente 5,000 millones de dólares en bolivianos. Pones monetariamente a circular más bolivianos con la misma producción y se disparan los precios. Eso es lo que va a cambiar para beneficio del pueblo boliviano. Ahora, dicho eso, Pedro, el puente de estabilidad no es suficiente porque ese puente dura 2, 3 años y se agota. Que tienes que hacer simultánea, paralelamente e intensivamente modificar toda la legislación de hidrocarburos, de minería, agropecuaria, de zonas francas de litio, de justicia, de tratados bilaterales de inversión, de reforma tributaria, de mecanismos de arbitraje. ¿Para qué? Para traer un shock de inversión extranjera directa que teníamos en el pasado, que se ha desplomado, para retomar confianza para la inversión privada, para que la gente vuelva a invertir. Esa inversión te trae flujos de dólares ante la normalidad de un programa de estabilidad que te equilibra la balanza comercial, la balanza de pagos, y después te genera producción de más vino, más aceite de soya, más carne, más litio, más baterías, más gas, más diferentes niveles de producción que te generan exportación. Esa es la forma en que se recupera la economía. Ese es un enorme beneficio con un futuro luminoso para el país. Seguir por este rumbo sin hacer nada va a significar más inflación que te devora el bolsillo y que te viene ataque al corazón cuando vas al mercado. Vivir sin dólares, vivir en colas de diésel y gasolina. Y ojo, Pedro, empezar a vivir en una Bolivia donde no tengas GLP, donde no tengas para cocinar con las garrafas, donde no tengas gas natural vehicular, porque esa gente se salva de hacer las colas. Yo hablo con los conductores, no hay cola de GNB, porque todavía hay gas, pero estamos muy cerca de acabarlo. Tú mira tu estudio en Herbol, apaga 7 de los 10 focos cuando se acabe el gas porque no va a haber generación termoeléctrica. Ese es el futuro nefasto que nos espera si no cambiamos de rumbo. Y a la gente hay que explicarle la verdad. Jorge, de manera muy concreta, lo que le preguntaba antes de la pausa, cuando usted hablaba de que hay que decirle a la gente cómo se van a hacer las cosas, la verdad, con el plan que usted propone, usted señaló por dónde se va a ir, cómo se consiguen los dólares, en fin. Pero la parte dura, yo le decía antes de ir al corte, habrá devaluación, congelamiento de salarios, mucha gente tendrá que salir de sus puestos de trabajo, de esas empresas que se dice no le aportan nada al país. ¿Eso va a ocurrir o no? A ver, 3 cosas sobre esto, Pedro, con la claridad. Devaluación en Bolivia ya hay hace tiempo, desde febrero del 2023. Si alguien consigue un dólar a 6.96, que levante la mano y diga, eureka, aquí están y los encontré. Falso. Esta lógica que yo recuerdo cuando en 2020 en tu programa, yo decía que si no hay un programa internacional va a llegar la devaluación. ¿Sabes qué me respondían? El gobierno no va a devaluar. Los gobiernos nunca devalúan, Pedro. La calle devalúa en Argentina, en Venezuela, en Bolivia, en Alemania, cuando pasó en todos los lugares. Hoy día anda, fíjate cómo está el dólar en la calle, 13.50, 14, 14.50, y va a seguir subiendo. ¿Qué sucede si consigues un programa de cooperación internacional a tasas bajas, a plazos largos, de organismos internacionales de 12,000 millones de dólares? Tienes el suministro de dólares para poder devolver a la gente que los tiene en el sistema financiero, para poder honrar las remesas, para poder importar medicamentos. ¿Y cuál va a ser el tipo de cambio? Va a ser mucho más bajo del que se quede en la calle devaluado como está hoy día, con Luis Arce, el tilín que no sabe lo que hace. Si me dices, mañana estamos en el gobierno y hacemos este programa, te voy a decir con claridad que va a estar más cerca de 7 pesos que de los 14 que está hoy día, si consigues el programa de dólares. Si no consigues dólares,
va a seguir subiendo, no vas a poder comprar diésel y gasolina y la devaluación se va a seguir disparando hacia adelante. Segundo, hablabas perdón, Tuto, antes de que Ujú. vaya al segundo, nos vamos a quedar ahí, pero esto me llama la atención. Usted dice, si yo soy presidente y consigo el flujo de dólares que estoy prometiendo, el dólar va a estar más cerca hacia los 7. Bueno, no podemos esperar que esté otra vez en 6,90, no, ya, está bien. Entonces yo me imagino que tendríamos un dólar que esté por los 8, 9 o tirando a 7, pero no pasando los 2 dígitos como ahora los 10. O sea, le entiendo eso, Tuto, si es que las cosas le salen como usted dice. Así es, hablando de que si fuera hoy día, Pedro, no es hoy día, es el 8 de noviembre. Yo recibo el voto 17 de agosto, trabajo en la transición, hacemos esto. ¿A cuánto va a estar el dólar con Tilín hasta esa fecha? No lo sé. Es impredecible porque han perdido el control y cada día meten la pata. Lo que te digo es que del supuesto 6.96 que no existe al nivel devaluado que se come los bolsillos en que esté, es cuestión de oferta y demanda. Tú consigues 12,000 millones de dólares, restableces el flujo normal y vas a tener una tasa de cambio vía el bolsín en función a la oferta y la demanda, y vas a tener la oferta de dólares que va a estar muy por debajo de las tasas estratosféricas del tipo de cambio que tienes hoy día o que previsiblemente tendrás hasta el 8 de noviembre, y va a ser mucho más accesible. Eso para que la gente entienda, y eso dependerá del tiempo y de lo que hagan mientras tanto. El segundo sobre el Tuto, tema... perdón, Tuto, porque esto es importante. ¿Sabe qué me dijo un librecambista? Un librecambista. Me dijo, mire, yo le calculo 20 el dólar. Va a llegar a unos 20. Elecciones, incertidumbre, desconcierto de la gente, preocupación, gente que va a buscar dólares, asegurar sus dólares, probablemente llegue a 20. ¿Estás seguro? 20 bolivianos. Jorge, si a usted, si llegara a la presidencia, el dólar lo encuentra en 20 o 22, ¿lo podrá bajar? ¿Va a ser posible? ¿O la gente se tendrá que aguantar nomás con esa cifra, No, un poquito menos tal vez? te reitero el principio, no voy a especular sobre los valores, yo no soy especulador, yo quiero tener una visión de Estado. En lo que esté el tipo de cambio, por eso si hoy está en 14 y el nominal es en 7, va a estar algún lugar en el medio, más cerca de 7 que de 14, de acuerdo a la velocidad con que consigamos este programa. Es cuestión de oferta y demanda, para que la gente entienda. Si no hay dólares, se va a seguir disparando. Si haces este programa de estabilidad, que te da un puente de 3 años con 12,000 millones de dólares, bajas el tipo de cambio de lo que está en la calle sustancialmente y está libremente disponible, recuperas la confianza, la gente vuelve a depositar en la banca porque puede volver a sacar, los hermanos te envían remesas porque les están liquidando al valor pleno y no les están robando la mitad como ocurre ahora, puedes volver a importar medicamentos, puedes importar diésel y gasolina, retornas inmediatamente a la normalidad con el bolsín. Ahora, a mediano plazo, necesitas cambiar toda la legislación y normativa sectorial para atraer inversión privada y extranjera a hidrocarburos, a minería para hacer como Perú y Chile, a la agropecuaria para hacer como Paraguay, con impuestos bajos, con sistema tributario simplificado, para generar el shock de inversión. Pedro, hace mucho tiempo, tú eras joven, cómo había una balanza comercial deficitaria, importábamos mucho y exportábamos poco. ¿Cómo llenábamos ese hueco? Trayendo inversión para que certifiquen reservas en el campo de gas de San Alberto, de San Antonio, de Sábalo, para que se haga el proyecto minero polimetálico más grande de Sudamérica, San Cristóbal. Lo hicimos. Llegó el shock de inversión, cerrabas la brecha de la balanza comercial. ¿Y qué pasó después? San Alberto, Sábalo, Margarita producían gas, exportabas, generabas dólares. San Cristóbal exportaba estaño, zinc, plomo, plata, polimetálico, recuperabas Colquiri, Guanuni, exportaba más estaño, llegaban dólares. ¿Qué pasó con el MAS? Se farrearon todo ello sin reponer reservas gasíferas y se derrocharon los dólares. Por eso el programa que estamos dando es integral, es un puente de estabilidad al principio, junto con reformas profundas para cambiar todo y generar este futuro lleno de dólares, lleno de oportunidades, con 750,000 empleos para los próximos 5 años. Y el tema de la inflación que tocabas, Pedro, que no es menor, el tema de la inflación hoy día ya está en la calle, hoy día ya el sueldo se ha devaluado.
Pregunte a un jubilado si le alcanza lo que tiene. Pregunte a un asalariado, no lo tienen. El tener el flujo de dólares, un programa de estabilización que baje la inflación, el decir el Banco Central no es caja chica del presidente de turno, es autónomo y prohibido que le preste al gobierno para que se endeude y gaste más de lo que tiene en las viajaderas y las cosas. Ahora dirás tú, hay gente del MAS acostumbrada a ganar sueldo sin hacer nada en empresas de miel, de papel, de cartón, de fábricas que no sirven para nada. Ahí yo estaba aquí en Cochabamba el fin de semana y filmé, Pedro, ¿te acuerdas? 670 y pico viviendas hechas el 2018 para Odesur en 14 bloques que costaron 33 millones de dólares que no sirven para nada, no tienen derecho propietario ni agua potable. ¿Qué debe hacer un gobierno racional? Decir, voy a poner en venta esas viviendas para generar recursos y hacer hospitales y educación. Voy a cerrar las fábricas que no sirven. Y ojo, lo central, la gente hoy sufre la inflación. La gente hoy, un jubilado, pregúntale cómo le va cuando su jubilación, por la devaluación, vale la mitad de lo que valía antes de todo este desmadre. Un programa de estabilidad te trae beneficios para la gente y es evidente que la rosca masista, acostumbrada a malversar, a gastar, a derrochar y a robar, va a tener que trabajar para vivir y van a tener que rendir cuentas Jorge, y devolver los recursos que han robado. Jorge, dos últimos minutos que nos quedan. Pregunta muy concreta. No sé si vi un titular o lo escuché, creo que lo vi. Jorge Quiroga Ramírez anuncia que se va a privatizar todo. ¿Se va a privatizar todo o qué debemos entender por privatizar? YPFB y otras empresas. Privatizar, Jorge, sí, todo, una parte. No, y soy muy claro sobre esto. Esas fábricas de miel, papel, cartón, todo lo que no sirve se cierra, se concesiona o se privatiza. ¿Qué se va a hacer con las empresas estratégicas de hidrocarburos, de litio, del mutún, de minería? Las vamos a poner en un fondo de inversiones y vamos a hacer la revolución propietaria en libertad más grande de la historia de América Latina. Atención, gente joven, tienes 18 años, tendrás un título de propiedad popular en este fondo de inversiones. ¿Quién va a ser dueño de las empresas de Bolivia, de los recursos naturales de Bolivia? No un extranjero, no el gobierno de turno y los ladrones. Tú que me estás escuchando, ¿cuánto vale ese título de propiedad popular? $1,400, $1,500, de los de verdad, no los de los devaluados. Tú tienes ese título de propiedad popular, tienes un grupo de 10 amigos, vale $15,000, te prestas, haces emprendimiento, decides quién maneja las empresas. Vamos a hacer una revolución de propiedad empezando de este sistema de títulos de propiedad popular donde cada ciudadano con registro orbital será dueño de lo que tiene Bolivia. Cada casera en el mercado recibirá título de propiedad popular, de propiedad en el mercado y no tendrá que ser sujeta a exacciones. Cada persona que trabaja la tierra, que produce, que exporta, que comercia, que nos alimenta, tendrá titulación individual. Eso de Bolivia marxista, país de proletarios, se acaba. Bolivia va a ser país de propietarios. Claro, pero Jorge, o sea, esa idea está bien, me suena bien, me gusta, todos propietarios, que nos toque un pedacito, está bien. Qué pena que ya no tengamos más tiempo, me queda solo un minuto, pero no puedo con la duda. El tema es quién va a administrar, Jorge, esas empresas. Está bien, puedo ser dueño yo, la casera de la esquina. Nosotros no sabemos ni jota de administrar YPFB. El tema es a quién vamos a poner para que administre. ¿Va a ser un nacional, un extranjero? Ese fondo, ¿cómo se va a decidir? A la mejor gente que te maneje la cosa con probidad, con transparencia, con honestidad y rindiendo cuentas a los dueños, que no son el ministro. Somos todos y cada uno de los bolivianos. Es un tema revolucionario, es un tema donde digitalmente tendrás registrado y tendrás que escoger a la mejor gente para que haga el gerenciamiento, para que te rinda cuentas, para que te muestre cómo está usando y para que te aseguren que no están robando como roban hoy día al importar diésel, gasolina, al hacer Pero la mejor gente, Jorge, la mejor gente puede ser extranjera, una empresa extranjera que venga a administrar o sí bolivianos. ¿Cómo es? Sobra gente boliviana capacitada para hacer esto. Yo no soy amigo de pensar que vengan los extranjeros a manejar las cosas. Sobra gente cualificada para hacer esto y que también puede recurrir al mejor asesoramiento en manejo de portafolio de inversiones. Por ejemplo, te doy algo en que se puede hacer. Tú tienes yacimientos, tienes propiedad popular, yacimientos vale más.
que quiere yacimientos, asociarse, como lo hemos hecho en el pasado, con empresas extranjeras que vengan a invertir. Eso valoriza lo que tiene yacimientos, porque no puede yacimientos, como se ha visto estos años, hacer exploración. Tiene que venir gente con legislación a hacer inversión, a hacer exploración. Eso valoriza yacimientos. Lo mismo en el litio. Quiero hacer zonas francas donde vengan empresas especializadas a hacer baterías de litio. Bolivia se asocia, hace más fábricas de batería de litio, exporta más litio, más se valoriza esto, y que lo que manejemos los bolivianos sea elegido por los bolivianos que son dueños. Este principio se aplica en cooperativas mineras, en cooperativas de servicios. Esto va a ser digital, universal. Bolivia va a entrar al mundo digital, dejando atrás el analógico, y trabajaremos para hacer esta revolución de propiedad. Bien. Jorge, lo dejamos en libertad. El compromiso Gracias. cumplido era hasta esta hora. Seguimos. Que sea hasta el próximo contacto, Jorge, un gusto. Gracias, Pedro. Un saludo Herbol y bendiciones al Santo Padre. Que Dios lo guarde para siempre. Lloramos por su partida hoy. Creo que es días especiales en América Latina. En 7 días y 7 horas se fueron el hombre que mejor escribía castellano, Mario Vargas Llosa, y después el símbolo religioso más importante que ha tenido la región, el Santo Padre, Papa Francisco. Que Dios los guarde a los dos. Gracias, Jorge Quiroga Ramírez, precandidato presidencial, estuvo acá en la mañana en directo.